Tome asiento, por favor. Y apenas tome asiento, quiero pedirle que hagamos una cosa. Cierre sus ojos. Cierre sus ojos. Por un momento cierre sus ojos. Y quiero pedirle que escuche la lectura nuevamente de este pasaje, pero con su atención en lo que cada frase, en lo que cada palabra va a decir. Escuchemos, por favor. Todas las cosas existen para Dios y por la acción de Dios, que quiere que todos sus hijos tengan parte en su gloria. Por eso, Dios, por medio del sufrimiento, tenía que hacer perfecto a Jesucristo, el Salvador de ellos. Porque todos son del mismo Padre, tanto los consagrados como el que los consagra. Por esta razón, el Hijo de Dios no se avergüenza de llamarlos hermanos, al decir en la Escritura: hablaré de ti a mis hermanos, y te cantaré himnos en medio de la congregación. También dice: en él pondré mi esperanza. Y otra vez dice: aquí estoy, con los hijos que Dios me dio. Así como los hijos de una familia son de la misma carne y sangre, así también Jesús fue de carne y sangre humanas, para derrotar con su muerte al que tenía poder para matar, es decir, al diablo. De esta manera ha dado libertad a todos los que por miedo a la muerte viven como esclavos durante toda la vida. Pues ciertamente no vino para ayudar a los ángeles, sino a los descendientes de Abraham. Y para eso tenía que hacerse igual en todo a sus hermanos, para llegar a ser sumo sacerdote, fiel y compasivo en su servicio a Dios, y para obtener el perdón de los pecados de los hombres por medio del sacrificio. Y como él mismo sufrió y fue puesto a prueba, ahora puede ayudar a los que también son puestos a prueba. Amén. He titulado esta predicación de la palabra del Señor: de gloria a vergüenza. De gloria a vergüenza. Y quisiera que me acompañara por dos momentos durante la predicación de la palabra del Señor. Uno, su gloria, y dos, su vergüenza. Para iniciar, quisiera preguntarle si alguno de ustedes podría ayudarme a definir la palabra vergüenza. ¿Qué es vergüenza? ¿Qué es vergüenza? No sinvergüenza, porque va a señalar a alguien. No. ¿Qué es vergüenza? ¿Cómo? Pena ajena, pena. ¿Qué más? ¿Qué es vergüenza? Dígale a la persona que está a su lado su definición de vergüenza. No vaya a decir nombres propios, por favor. Solo diga la definición de vergüenza. Temor, por allá escucho a alguien. Es un sentimiento, escuché a alguien también decir. También. Sentimiento de culpa o culpa, por allá dijeron también. Bien, quisiera, ya que usted ha podido dar su definición de vergüenza, quisiera darle la definición que la Real Academia de la Lengua Española da. Por favor, no entre a googlear en este momento qué es vergüenza. Es que ya vi a algunos allá en su celular googleando qué es vergüenza. Quisiera que usted pudiera escoger en medio de estas definiciones para usted cuál de estas es la definición correcta de vergüenza. La primera dice: turbación del ánimo ocasionada por la conciencia de alguna falla cometida o por alguna acción deshonrosa y humillante. Esa es la opción A. Opción B: estimación de la propia honra o dignidad. Opción C: cosa o persona que causa vergüenza o deshonra. D: pena o castigo que consistía en exponer al reo
a la afrenta y a la confusión públicas con alguna señal que denotaba su delito. Opción E. Listón o larguero delantero de las puertas. Opción F. Todas las anteriores. ¿Cuál cree usted? A ver, ¿quién cree que es la opción A? Opción A. Bien, un buen grupo de personas. Opción B. Ya no se acuerdan de la B. Ok, listo, bien. Opción B. Estimación de la propia honra o dignidad. Opción C. ¿Quién cree que es la opción C? Allá tenemos 2 votos, 3 votos para la opción C. Bien, esto va a parecer una subasta. Opción D. Pena o castigo. Ya hay algunos que están levantando la mano por segunda vez. Por segunda vez. Opción E. Listón o larguero delantero de las puertas. ¿Ninguno? Uno, allá Cristian levantó la mano con vergüenza, pero la levantó. Opción F. ¿Quién cree que es la opción F? ¿Quién cree que es la opción? Levanten la mano, por favor, los de la opción F. Es todas las anteriores. La vergüenza se la lleva. Opción F, todas las anteriores. La vergüenza tiene que ver con todo eso. Es la forma en cómo la Real Academia de la Lengua Española define la vergüenza. Evidentemente, para nuestro caso, usaremos la primera definición, la opción A. Turbación del ánimo ocasionada por la conciencia de alguna falla cometida o por alguna acción deshonrosa y humillante. ¿Por qué les decía al iniciar que no le pusiera nombre a la definición de vergüenza o nombre propio? Porque ahora va a tener la opción de hacerlo. Usted va a escribir en un papelito, que les van a entregar los facilitadores. Ya pueden ir entregando facilitadores los papelitos. ¿Qué cosas te avergüenzan de ti? Ya no piense en qué significa la vergüenza. Quizás algunos son sinvergüenzas y dicen nada, no me avergüenza nada de mí. Por lo menos una cosa, esfuércese en tratar de identificar una cosa que le avergüence de usted. Y le van a entregar un papelito adhesivo, todos para... No se lo tienen que pegar, no le tienen que poner nombre, no se lo tienen que mostrar al del lado, tranquilo. Si es su esposa, su hijo, no se lo van a tener que mostrar, tranquilos. Solo apunte allí las cosas que son de vergüenza. ¿Qué cosas te avergüenzan de ti? ¿Listo? ¿Qué cosas te avergüenzan de ti? ¿Qué cosas o qué cosa te avergüenza de ti? Póngalo allí en ese papelito. Allí también hay esferitos para si usted no tiene con qué escribir. ¿Qué cosas te avergüenzan de ti? Eso. ¿Qué cosas te avergüenzan de ti? No se vale copiarse del lado. Sí, las propias. ¿Necesitas esferito? Aquí. Ah. Claro, sí, señora. Es una vergüenza de ti. Claro que sí, esa es la intencionalidad. Algo que te avergüence de ti misma, personalmente. Algo que te avergüence de ti. No, así no sea delante de nadie. Ajá, también eso, ahí ya está. ¿Qué te avergüenza? ¿Qué cosas te avergüenzan
de ti. Para serles honestos, yo hice el mismo ejercicio y tengo un cuadernito con un par de páginas. Espero que ustedes sean más santos que yo, entonces les alcance ese pedacito de papel. Y lo va a guardar, lo va a tener ahí. ¿Listo? No se lo muestra a nadie, es para usted. ¿Qué te avergüenza de ti? Versículos 10 y hasta el 13. El autor viene en una dinámica, el autor sagrado viene en una dinámica de mostrarnos al Señor Jesucristo. Y nos muestra el resplendor de su gloria en quién es el Señor Jesucristo. Lo muestra sentado en el trono con su cetro de poder, ¿verdad? Lo ha mostrado como misericordioso, como fiel. Ha mostrado el Señor, al Señor Jesucristo. Lo ha exaltado. Lo interesante es que de esta primera porción ha surgido el título de esta predicación, de gloria a vergüenza. Pero si usted nota bien, este título no se va a aplicar a ninguno de nosotros. Este título se aplica a la persona de Jesucristo, quien en gloria estaba y se hizo vergonzosamente como uno de nosotros. Aquel que está siendo nuevamente destacado por el autor, y me maravilla ver cómo el autor sigue hablando de más cosas acerca de Cristo Jesús. El discurso va en progresión, va siendo progresivo el discurso del autor. Él va hablando algunos aspectos de Jesús, pero sigue avanzando y en su avanzar sigue escalando, sigue subiendo al hablar de Jesús. Sigue exaltando a Jesús y ahora lo muestra de una manera soberana. Habla de Jesús como el Hijo de Dios. Lo exalta y lo reconoce como divino. Pero además también muestra su poder y su soberanía. En la última porción, en el último versículo, nos deja ver a un Jesús que con toda su divinidad es un Jesús cercano. Es un Jesús que está al lado del ser humano. Es un Jesús que conoce la vergüenza del ser humano. Es un Jesús que se identifica con la necesidad del ser humano. Pero además pareciera que al escribir el autor estas perícopas, estas unidades literarias, él estuviera no solo hablando a su auditorio, sino como en una adoración personal. Pareciera que él está exaltando a Jesús por lo que es, sin importarle a quién le está hablando. Como hace un momento usted y yo estábamos adorando. Quizás usted no se dio cuenta que estaba haciendo el del lado mientras adorábamos en la alabanza. Y pareciera que fuera lo mismo que el autor está haciendo aquí en esta porción de Hebreos. Él está hablando de Jesús, pero esta porción de Hebreos no nos deja por fuera el quién es Jesús. Si aisláramos esta porción de toda la carta a los Hebreos, podríamos entender quién es Jesús, por lo que allí se dice. El origen de las cosas. Si usted percibe bien, allí versículo 10, porque convenía que aquel para quien, ¿qué? Para quien son todas las cosas y por quien son todas las cosas. Es decir, nos vuelve a hablar de Jesús como el origen de todas las cosas, quien en su capacidad creadora dio el primer chispazo para que todo empezara a aparecer,
para que todo empezara a hacerse, para que todo iniciara. Él con su voz creó, Él dando órdenes hizo las cosas en el mundo, lo que vemos y lo que no podemos ver. Él impulsó el universo para que empezara su movimiento. Él empezó e impulsó la rotación y la traslación de esta tierra. No fue de mucho trabajo para Él hacer que la tierra comenzara a girar. Él es el propósito de todas las cosas. No solo Él es el origen de donde surgen todas las cosas, sino que además Jesús mismo es el propósito por lo cual todo se creó. ¿Para qué se crearon los árboles? Para Jesús. ¿Para qué se crearon los animales? Para Jesús. Normalmente nosotros tenemos una mirada limitada. Y nosotros podemos ver las cosas creadas en función de nosotros mismos. Los árboles son para mí, para darme de comer o para darme sombra. Pero aquí el escritor nuevamente recuerda la creación, todo lo que se originó desde Jesús está hecho para Él. Ahora piensa por un momento. ¿Para quién fuiste creado? ¿Para quién fue creada tu esposa o tus hijos? ¿Para quién fue creado el sistema económico? ¿Para quién fue creado la política? Todo. El propósito de todas las cosas es que sean para Él. Todo fue creado para Él. ¿Para quién se crearon hospitales, juzgados? Para Él. Si tú piensas que tu carrera no tiene que ver con Jesús y su gloria, sencillamente no has podido ver el reflejo de su bondad en tu vida. Pero lo que tú has estudiado, en lo cual te has hecho profesional, es y será para su gloria. Tu vida fue creada para Él. Pero además resalta allí en estos versículos del 10 al 13 que Él lleva a los hijos a su gloria. ¿Sí? ¿Está conmigo? Versículo 10 en la segunda parte, llevando a muchos hijos a la gloria. Jesús es quien toma de la mano al ser humano para llevarlo a su gloria. Pero quizás nosotros podemos vernos en nuestros hijos cuando generan todo su peso en contra de donde nos quiere llevar el Padre. En estos días íbamos con el pequeño Matías hacia casa. Y siempre tenemos que pasar por un parquecito. Y ustedes entenderán la fascinación de un niño por un parque. Él siempre se inclina porque quiere ir hacia el parque. Así somos nosotros. El Señor nos toma de su mano para llevarnos a su gloria y nosotros nos inclinamos hacia el lado opuesto, haciendo contrapeso. El Señor, a través de su obra en la cruz del Calvario, atravesó muerte y resurrección solo y únicamente para llevarnos a su gloria. Es esta la forma en que Él nos lleva a su gloria. Es reconociéndole a Él que podremos llegar e ir a su gloria. Pero además dice allí el versículo 10 aún, dice que fue perfeccionado por los padecimientos. Y nosotros no podemos comprender mucho esto. ¿Cómo mi sufrimiento me perfecciona?
cómo realmente mi dolor se convierte en perfeccionamiento. Cómo el dolor de Cristo Jesús fue utilizado por el Padre para perfeccionarlo, para su gloria. Y claro, usted podrá decir, pero Jesús era Dios. Sí, pero está hablando aquí de Jesús. Está utilizando el nombre terrenal. No está hablando de Cristo ni del Mesías. Está utilizando su nombre de cuna. Aquel que su mamá y papá, al escuchar la voz del Señor, le pusieron. Y con eso está haciéndonos ver que habla del Jesús humano. Del Jesús que se sintió cansado. Del Jesús que tuvo que poner su cabeza para descansar. Del Jesús que lloró por sus amigos. Al poner a Jesús y su nombre, aquí el autor está resaltando la humanidad de Cristo. Y lo resalta como aquel que puede ser perfeccionado para la gloria del Padre. Jesús no evita el sufrimiento, Él lo vive. Jesús, comprendiendo cuál era el resultado final de su dolor, se dirige hacia la cruz. No se esconde para no sufrir. Por eso el mensaje del Evangelio del Señor Jesucristo no puede ser para de sufrir. Por eso no puede ser tranquilo, no sufras. No es posible que el mensaje del Evangelio sea un pare de sufrir. Porque Cristo Jesús padeció sufrimientos por tú y yo, por nosotros. Por eso si hoy tú sufres, por eso si hoy te duele, recuerda que puedes bastarte en su gracia, porque en medio de tu dolor, Él se perfecciona. Así es como nosotros podemos entender el sufrimiento, como la gracia del Señor usada para perfeccionarnos y perfeccionar su obra en nuestras vidas. Él es el autor de la salvación. De Él surge la salvación. No hay nadie más que pensara salvarse a sí mismo. Es más, aquí, al decirnos que es el autor de la salvación, nos está mostrando que es de su propia creatividad que surge el salvar al ser humano. No fue que estaba desparchado, como dicen algunos. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? No, estaba en su presupuesto divino. Estaba dentro de su economía presupuestado venir para hacerse como uno de nosotros, para glorificar el nombre del Padre. La salvación es autoría de Dios mismo. Es autoría de Cristo mismo. Por lo tanto, tú y yo no estamos calificados para salvarnos a nosotros mismos. No creas ser el redentor de tu propio pecado. No creas tratar de dejar tu pecado atrás y como los perritos, echarle tierrita. No podrás perdonarte a ti mismo. Nunca. Porque necesitas a alguien que te perdone. Necesitas a alguien que te salve. Y ese es solo y únicamente Cristo Jesús. Por eso es el autor de la salvación. Por eso es el que inicia todas las cosas. No podremos salvarnos a nosotros mismos, ni con muchas limosnas, ni con mucho servicio, ni quizás leyendo todos los días la Biblia. Lo único que nos salva es la muerte de Cristo Jesús en la cruz.
es el medio usado por el Padre para que tú y yo obtuviéramos salvación. No éramos dignos de ser llamados hijos de Dios, ni hermanos de Cristo. Lo interesante es que nuevamente el autor se hace sensible para acercarse a nosotros como su audiencia. Y allí nos dice, versículo 11, porque tanto el que santifica como los que son santificados son todos de un Padre, por el cual, ¿quién? Jesús. Por lo cual Jesús no se avergüenza en llamarnos hermanos. Jesús no se avergonzó ni con todo nuestro pecado en llamarnos hermanos. Quizás tú te avergüenzas de Jesús. Quizás tú omites a Jesús en tu vida. Probablemente lo has relegado de aspectos de tu corazón, de aspectos de tu vida. Quizás tú has pensado que tu carrera es para ganar plata y no para la gloria de Dios. Y con eso le dices a Jesús, por favor, córrete para un ladito que tengo un propósito yo. Cuidado, cuando no comprendemos que toda nuestra vida está girando alrededor del que nos santificó. No somos el centro para que el Señor esté pensando todo el tiempo en nosotros. Más bien, Él es el centro porque desde el principio nos hizo para su gloria. Por eso no predicamos egocentrismo. Por eso no predicamos y no nos hablamos al yo. Por eso esto no se trata de charlas de superación personal. Vamos, empodérate, sal por esa puerta que tú puedes. Quizás te gustaría escuchar eso. Pero hoy escucharás una vez más que es Cristo Jesús en tu vida el que podrá hacer lo que tú no puedes hacer. Que es aquel en quien está la vida, en quien está la muerte, la salud y la enfermedad, el que decide cómo gira y cuánto gira esta tierra. Nosotros hemos sido santificados, hemos sido apartados, hemos sido retirados. ¿Cuántos de ustedes tienen gafas y las usan? Cuando vamos al oftalmólogo y cuando después vamos a una optometría, hacen esto solo para nosotros. Única y exclusivamente para nuestra necesidad. Esto es santo. Esto es retirado de todo para que sea exclusivamente para mí. Así hizo el Señor. Nos apartó de todos y de todo para hacernos única y exclusivamente para Él. Él decidió que nosotros, bajitos, gorditos, flaquitos, canositos, ustedes lo han dicho también, seamos única y exclusivamente para Él. ¿Por qué quieres desahogar tus penas en otras cosas que te van a causar más heridas? ¿Por qué quieres depositar tu confianza en un Dios que se limita? ¿Por qué confías solo en ti? ¿Por qué te crees el salvador de tu familia? Cuidado, porque el Señor no comparte su gloria con nadie. De Él y solo de Él es su gloria. Y fuimos hechos solo para Él. Jesús decide tomarnos nuevamente de la mano para acercarnos y darnos nuevamente identidad. Nos vuelve a llamar hijos de Dios. Ya no somos hijos de la ira, como dice la Escritura.
Ahora somos hijos de Dios y hermanos de Cristo Jesús. Quizás no logres comprender el estatus que eso te da. Todo lo que eso pone a tus pies para hacer. Claro, no tiene que ver con ser tú el más grande o la más grande o el más importante. Porque en la teología bíblica, el que es primero tiene que ir a la cola y servir. Y ese es el modelo de Cristo Jesús. Jesús no alimenta nuestro ego. Jesús es pertinente a nuestra necesidad. Él es lo que necesitamos cada uno de nosotros. Por eso no se avergüenza de nosotros, sino que nosotros, al ser hallados en gracia a través de Jesús, volvemos a tener el nombre, el estatus de hijos de Dios, de hermanos de Jesús, allí en el versículo 11. Y termina esta sección el autor con el Salmo 22. Salmo 22, versículo 22. Y nuevamente hace lo que hizo en la anterior porción de la Escritura. Trae una porción del Antiguo Testamento para permitirnos ver a Cristo Jesús a través de esa porción del Antiguo Testamento. Y por eso digo, como adoramos hace un momento, el autor usa esta porción para poner a Cristo Jesús en nuestra mirada y decir, es que Él es el Señor. Dice ahora mirando a Cristo Jesús desde el Salmo 22, que Cristo Jesús anunciará el nombre del Señor a sus hermanos. Es decir, a cada uno de los que aquí estamos. Que Cristo Jesús en medio de la congregación cantará himnos. Que Cristo Jesús dice, yo en Él confío. Que Cristo Jesús está diciendo, yo aquí estoy, y los hijos que Dios me ha dado. Jesús te mira y nos mira como hermanos, pero también nos mira como a hijos. Nos mira con misericordia y amor. Nos mira haciendo nuestra pataleta del día, pero aún así nos ama. Nos recoge y nos lleva en amor eterno. Jesús es quien anuncia y canta en medio del Salmo como propósito de que nosotros como congregación podamos exaltar y glorificar el nombre de Jesús como nuestro Salvador. Ese es el Jesús que tenemos. Ese es el Dios que tenemos revelado en Cristo Jesús. Pero Él tomó una decisión. Versículos 14 al 18. Cristo Jesús, puesto en gloria, siendo creador, siendo el propósito de todas las cosas, siendo la verdad, siendo quien estaba allí en su trono, decide ahora dejar su gloria y la intercambia por vergüenza. Y en medio de los versículos 14 y 16, que son una forma similar de lo que dice el versículo 17 y 18, es decir, en los versículos 14 al 16, el escritor dice algo acerca de Jesús y de su decisión. Pero la forma de reteñir esto, de acentuar este propósito, es con el versículo 17 y 18. Entonces dice lo mismo de dos maneras diferentes. Así que por cuanto los hijos participan de carne y sangre, también Jesús participó de lo mismo, para anular mediante la muerte el poder de aquel
que tenía el poder de la muerte, es decir, del diablo, y librar a los que por temor a la muerte estaban sujetos a esclavitud durante toda la vida. Encontramos en el versículo 14 y en el 17, en la primera parte, encontramos al autor diciéndonos cómo Jesús participa de lo que nosotros somos como personas. Versículo 17, en la primera parte, léalo conmigo. Por tanto, tenía que ser hecho semejante a sus hermanos. Una forma distinta de decir que el que participó de carne y sangre se hizo carne y sangre. Tenía que ser similar a nosotros. Y no porque lo necesitara, sino por nuestra necesidad. Éramos nosotros quienes necesitábamos. Y Dios en su soberana voluntad habría podido idear una forma distinta para salvarnos, para liberarnos, para perdonarnos. Pero Él decidió enviar a su Hijo, hacerlo como nosotros, para liberarnos, para perdonarnos. Él decidió mandar a su Hijo en humillación. Él decidió enviar a su Hijo para que se rebajara a ser como nosotros. El Señor rescató a la humanidad de muchas formas antes. Y lo había podido hacer de otra forma. Si usted recuerda, en el Antiguo Testamento, el Señor utilizó otras metodologías para salvar al ser humano, para rescatarlo. ¿Recuerda la serpiente de oro? El que la mirara y hubiera sido mordido por una serpiente, sería salvo. Lo hubiera podido hacer de otra forma. También el Señor decidió poner sacrificios y todo un sistema sacrificial para tener otra vez cercanía con el ser humano. Habría podido utilizar otra forma para no enviar a su Hijo. Pero su plan estaba contemplado, no solo crear al ser humano, sino volverlo a comprar con precio de sangre de su Hijo. No solo te hizo, no solo nos formó, sino que además nos volvió a comprar cuando nos perdimos. Nos volvió a acercar hacia Él. El Hijo de Dios anula la muerte sometiéndose a la muerte. Aquel que es glorioso y divino se sometió a la muerte para anularla, para hacerla inválida, para liberarnos. Tú y yo hoy vivimos porque Él murió por nosotros y para nosotros. La muerte ya no tendrá poder sobre los que creen en el Hijo de Dios. Porque al vencer la muerte, venció al que dominaba la muerte. Y ahí lo dice, usted lo puede ver, versículo 15. ¿Quién dominaba la muerte? Es decir, Satanás, el diablo. Y miren que usa la misma forma para identificar a aquel que tenía en sus manos la muerte. Lo utilizó también en la porción anterior para decirnos quién era Jesús. Es decir, utiliza las mismas palabras. Aquí las utiliza para identificarnos al que tenía en sus manos la muerte. Y el Señor Jesús, muriendo, le arrebata el poder de la muerte. ¿Por qué el Señor Padre no utilizó un chasquido de dedos, para eliminar a Satanás y que dejara de ser tanta oposición? ¿Por qué no utilizó solo un tronar de sus dedos para eliminar una criatura creada por Él? Porque sencillamente el Señor
creó estos seres espirituales también con voluntad, capacidad de decidir. La decisión de Satanás fue ser enemigo de Dios. Esa fue su decisión. Y no por eso tenemos un Dios mutilador o un Dios que extermina su oposición. Tenemos un Dios que aún sabe vivir con oposición. Tenemos un Dios que sabe y se idea las formas para atraernos nuevamente hacia Él, aun cuando nuestra voluntad sea ser enemigos de Dios. Aun cuando no queramos creer en Jesús como el Señor. Aun cuando no querramos entregar toda nuestra vida a Él. Jesús, versículo 17 y versículo 15 y versículo 17 en la segunda parte, nos muestra que Él está y vino para sujetar todo. Vea el versículo 15, y librar a los que por el temor a la muerte estaban sujetos a la esclavitud durante toda la vida. Es decir, hay personas hoy que viven, pero que viven en esclavitud, en temor al morir. Quizás el temor a envejecer, quizás el temor a que se acabe el tiempo aquí. Porque no hemos comprendido, quizás, o no estamos tan convencidos de que hay algo más provechoso después de la muerte. Versículo 17 en la segunda parte. Se me perdió el versículo 17, ¿lo tienen ahí? Ya. En todo a fin de que llegaran a ser un sumo sacerdote misericordioso y fiel en las cosas que a Dios atañen, para hacer propiciación por los pecados del ser humano. Nuevamente resalta, Jesús se entrega voluntariamente para ser propicio por nuestros pecados. Para que tú y yo pudiéramos vivir en santidad y en un trasegar y caminar de santificación, porque el que santifica y los santificados son hijos de un mismo Padre. El pastor Miguel Núñez dice, para nosotros ir de la vergüenza a la gloria, alguien, y yo lo complemento, Jesús tuvo que ir de la gloria a la vergüenza. Para que tú y yo pasáramos de nuestra vergüenza a vivir a la gloria del Señor, Jesús tuvo que pasar de gloria a vergüenza, a morir en una cruz como el peor de los criminales. Jesús vivió lo que tú y yo deberíamos haber vivido, pero Él fue propicio a nuestro pecado. La invitación del Evangelio tiene que ver con dejar nuestra vergüenza para poder abrazar la gloria de Dios que es por medio de la muerte de Cristo Jesús en la cruz. Quizás seguimos atados a nuestra vergüenza. Es que yo no voy a poder dejar este pecado. Es que yo no voy a poder dejar esta tentación. Es que yo no voy a poder. Claro, es cierto y tienes la razón. Tú no vas a poder. Porque el que pudo ya lo hizo y está en la cruz del Calvario. Por eso tu vergüenza ya está clavada en la cruz del Calvario. Y no se trata de lo que tú puedas hacer, amado. Se trata de lo que Él ya hizo. Eso es lo que tiene más relevancia. La muerte de Cristo Jesús en la cruz llevó nuestra vergüenza y nuestro pecado. Y hoy tú y yo somos libres para abrazar la gloria de Dios y verlo a Él y cantarle y glorificarlo. Conocer al Cristo coronado de gloria y honor
nos muestra la Escritura debe llevarnos a comprender que se hizo vergüenza por nuestra vergüenza, que se hizo pecador por nuestro pecado, que fue a la muerte para que nosotros viviéramos. Jesús vino al mundo para ayudar a los que en el mundo estábamos. Versículo 16. Y enfrentó padecimiento, sufrimiento, enfrentó la tentación. Pero Él mismo hoy se sienta a nuestro lado para socorrernos en la tentación. Mire el versículo 16. Porque ciertamente no ayudó a los ángeles, sino que ayuda a los descendientes de Abraham. Mire el versículo 18. Pues por cuanto Él mismo fue tentado, en el sufrimiento es poderoso para socorrer a los que son tentados. No estás solo en tu tentación, no estás solo en tu pecado. Cristo Jesús, Él mismo fue tentado en medio del sufrimiento. Cristo Jesús vivió lo que tú hoy vives. Cristo Jesús se enfrentó a lo que tú hoy te enfrentas. Pero Él decidió tener parte con nosotros para socorrernos, para ir a nuestro rescate, para lanzarnos el salvavidas. Es Cristo Jesús lo que necesitamos hoy. La divinidad de Cristo la vemos en que es cercano y socorre a los que están en medio de la tentación y el sufrimiento. Eso también hace divino a Jesús. Eso también lo hace glorioso. Jesús, el Cristo, el Mesías, está hoy cercano al que sufre o al que enfrenta tentaciones. Jesús, quien es el origen de todas las cosas y para quien son todas las cosas, quien es el autor de la salvación, viene para sentarse a tu lado y llorar contigo y extendiendo su brazo sobre tus hombros, decirte: yo estoy contigo en tu sufrimiento. Yo soy tu socorro en medio de tu aflicción. En tu dolor que nadie podría entender, yo estoy aquí para ti. Ese es el Jesús divino que tenemos, que nos socorre, que está cercano. Eso que te avergüenza, te dice Jesús: entrégamelo hoy. Yo me hago tu vergüenza para que tú vayas a mi gloria. Esta es una oportunidad para que tú abraces la gloria del Señor y para que sueltes eso que te avergüenza, para que abraces a Cristo Jesús, para que abraces su obra en la cruz, porque Él quiere llevarte a su gloria. No vivas más con tu vergüenza. Suéltala en el Señor. Déjala en sus manos. A manera de aplicación, amados, y antes de un ejercicio que quiero que hagamos, durante esta semana busca y apártate para darle gloria a Dios. Oyendo su palabra, escuchando música que te recuerde de su obra por ti, amando a los que no te aman, orando por los que te desean el mal, perdonando a los que te han lastimado. Esa es la obra de Cristo. Como segundo, y a manera de aplicación, durante la semana, mantente en una actitud de identificar y entregar en la cruz de Cristo tu vergüenza, tu miseria, tu pecado, tus pensamientos,
tus palabras, tus actos. Olvidamos con facilidad nuestro pecado. Y es lo que no nos permite que la cruz, que Cristo Jesús en la cruz, se vea cada vez más grande. Cuando olvidamos nuestro pecado, hacemos a Jesús así de chiquito. Porque le estamos diciendo, no te necesito. Mi pecado es pequeño, ni siquiera lo recuerdo. Cuando tienes y recuerdas tu pecado, haces al Señor grande en gloria, porque Él se acerca para ti. Vas a tomar el papelito que escribiste tus vergüenzas. Ese papelito que al iniciar tú no sabías qué escribir. Quizás durante la predicación el Señor te ha recordado algunas de tus vergüenzas, algunos de tus pecados, algunas de tus miserias. Toma ese papelito, tómalo, léelo nuevamente y ven delante del Señor para ponerlo allí en la cruz. Al salir, ustedes van a ver un cuadro con unas luces encendidas que dice mi vergüenza. No se detenga para leer la vergüenza de otros. Tan solo pegue ahí su vergüenza en símbolo de dejarla y siga su camino. Deje su vergüenza, no la retenga, porque la gloria del Señor es más robusta y abundante para nosotros. Inclina tu rostro y oremos. Oremos. Y por un momento, mientras estamos en silencio, ora por esas vergüenzas que están allí escritas. Ora por las cosas que te avergüenzan tanto que quizás ni siquiera escribiste en ese papel. Porque te avergüenzan mucho. Ven delante del Señor y entrégalas. Aprovecha este momento, no te distraigas. Cierra tus ojos, inclina tu rostro. Mantente delante del Señor. Quizás tu vergüenza es tu vocabulario. Palabras deshonestas. Palabras groseras. Quizás tu vergüenza es lo que esta mañana le hiciste a tu esposa o a tu esposo. Quizás tu vergüenza es tu ira. Quizás tu vergüenza es y ha sido aquello que haces a solas delante del Señor. Quizás tu vergüenza es lo que estás haciendo con tus hijos. Entrega al Señor tu vergüenza. Gracias, Padre, por mirarnos con gracia. Gracias porque tu amor nos cautiva, Señor. Ese amor puro y sin pretensiones. Ese amor desinteresado que nos estimula a humillarnos, que nos estimula a mirarte a ti, que nos da esperanza para saber que nuestra vida tiene un propósito mayor que vivir de vergüenza en vergüenza. Gracias porque tú te has hecho nuestra vergüenza para que hoy podamos vivir de gloria en gloria. Gracias porque tú, Señor, miraste con ternura nuestro pecado. Miraste con misericordia nuestra falta.
Gracias porque hoy nos miras con amor, con gracia. Gracias porque hoy extiendes nuevamente tus brazos, Cristo Jesús, para abrazarnos como la primera vez, como aquella vez donde entregamos nuestra vida a ti, como aquella vez donde tú nos convertiste a nosotros, donde tú nos llamaste y nos diste identidad de hijos y hermanos tuyos. Gracias, porque hoy salimos gozosos al saber que nuestro pecado, nuestra vergüenza, queda en tus manos y tú te glorificas en ellas, Señor. Gracias, gracias te damos, Señor, y a ti la gloria y la honra, a ti la exaltación, Señor Jesús, a ti el honor. Transforma nuestro carácter cada día más a la imagen de Cristo, Señor. Transforma lo que somos para que no vivamos más esclavos del pecado, bajo el dominio del diablo, sino para que podamos vivir bajo la gloria del único Señor soberano, de aquel que está por sobre todas las cosas, de aquel que es, que ha sido y que será por los siglos de los siglos. A ti la gloria, Señor, a ti la honra, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén.